¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día. Y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos llegando hoy a la 10ª lección de este tercer trimestre del año 2026. Primera y segunda a los Corintios ha sido la temática de este trimestre. Y esta lección número 10 va a tener como título El ministerio cristiano auténtico. Ustedes recordarán, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que la semana pasada estuvimos estudiando acerca de lo que motivaba el ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo, al afirmar la pureza de sus motivos, la sinceridad de sus motivos, entonces a través de esas afirmaciones, Pablo estaba defendiendo su ministerio. Pablo estaba defendiendo su apostolado de aquellas acusaciones que los hermanos les estaban haciendo, que algunos miembros de la iglesia en Corinto le estaban haciendo a su liderazgo. Ustedes recuerdan que afirmaban que era débil, sin verdadero amor, y entonces a través de esas acciones puras, de demostrar que sus acciones eran puras, Pablo defendía su ministerio. Demostró el apóstol que siempre trabajó por el bien de sus hijos espirituales. Y esto para mí es tan especial, tan importante. Qué ejemplo de liderazgo, qué clase de liderazgo tan especial, parecido al de Cristo Jesús. Nunca igual, por supuesto, pero Pablo fue movido para trabajar siempre por el bien de aquellos a los que amaba, de aquellos a los que había logrado alcanzar para el Evangelio. En 2 Corintios, capítulo 2, versos 12 al 17, entonces el apóstol Pablo va a iniciar una línea de pensamiento que va a concluir en el capítulo número 7. En esta línea de pensamiento, el apóstol Pablo va a reflexionar acerca de las características que tiene un ministerio cristiano auténtico. Al mirar este título de un ministerio cristiano auténtico, entonces concluimos que hay un ministerio cristiano falso. Y Pablo va a reflexionar acá desde el capítulo 2, verso 12, hasta el capítulo 7, acerca de las características que debe tener un liderazgo cristiano auténtico, un ministerio cristiano auténtico. Y si ustedes lo notan, el énfasis del apóstol Pablo está en el deseo de ver a los seres humanos salvos, en el trabajo que ha realizado a expensa de todos aquellos los problemas que se le han presentado, a expensa de todas aquellas las situaciones que ha vivido para alcanzar con el plan de salvación, para alcanzar con el plan de la salvación en Cristo Jesús a la mayor cantidad de gente posible, especialmente en el trabajo realizado allí en la iglesia de Corinto. Por eso el autor de la lección nos trae a colación, nos recuerda un pensamiento de Elena de White, donde ella afirma que la conversión de los impíos, la conversión de los no creyentes y la santificación de los mismos, la santificación de los pecadores, es decir, la conversión y santificación de los pecadores, es la prueba fehaciente de que hemos sido llamados por Dios. Es la prueba inequívoca de que el ministerio tiene las huellas divinas. Es el requisito fundamental para probar que tiene el sello de la aprobación de Dios. Un ministerio que
alcanza almas y que procura la santificación. Ahora mira, aquí hay un trabajo completo. No solamente es un ministerio que alcanza almas y predica y bautiza por bautizar, sino que tiene un propósito. Y el propósito no es otro que conducir a las almas al reino de los cielos, que conducir a las almas a la salvación. La primera sección, la sección de hoy, lleva como título Los frutos de un ministerio auténtico. Y vamos a empezar a mirar entonces cuáles son esas características, cuáles son esos frutos que un ministerio auténtico tiene. En el capítulo 3 de 2 Corintios, de los versos 1 al 9, el apóstol Pablo empieza a hablar de las cartas de recomendación y afirma el apóstol Pablo que él no necesita carta de recomendación como otros predicadores. La iglesia desde sus inicios siempre ha tenido cuidado del ministerio, velar por la pureza del ministerio. Hoy en día a los pastores se le entrega una credencial que les identifica en cualquier lugar del mundo que son realmente pastores, una credencial que tiene que ser renovada cada cierto tiempo. En aquel entonces las cartas de recomendación eran muy comunes en el mundo greco-romano y sobre todo en la incipiente iglesia, porque había que cuidarse de los falsos maestros, de los falsos predicadores. Sin embargo, el apóstol Pablo afirma que él no necesita de esa carta de recomendación, que él no necesita que nadie le recomiende, que él no necesita que otro escriba dando recomendaciones de él. Y alguien pudiera pensar que es una actitud soberbia, que es una actitud arrogante, que es una actitud orgullosa, pero lejos de ser esto, el apóstol Pablo simplemente estaba manifestando que el poder transformador del Espíritu Santo manifestado en la vida de aquellos que estaban en la iglesia de Corinto, en la vida de aquellos que en otro tiempo eran pecadores condenados, pero que ahora eran pecadores restaurados, era suficiente para mostrar sus características. Y el apóstol Pablo habla de su ministerio haciendo referencia a dos pactos. Lo que conocemos como el pacto antiguo liderado por Moisés y el nuevo pacto que ahora lideran él y sus colegas predicadores. Ahora, ustedes recuerdan que el apóstol Pedro dijo que Pablo escribía algunas cosas que los indoctos tuercen para malponer el evangelio. Este es uno de los párrafos de Pablo que muchos cristianos malutilizan para hablar de la nulidad del pacto antiguo. Algunos hacen una lectura apresurada y se atreven a asegurar que el pacto antiguo no daba ninguna esperanza de salvación. Sin embargo, cuando uno lee completamente a Pablo, va a darse cuenta que no era este el pensamiento de Pablo. Por ejemplo, léete Gálatas capítulo 3, verso 8. Gálatas 3, 8. Y el apóstol habla del plan de salvación dado desde antes, desde mucho antes fue dado a Abraham cuando le dijo el Señor: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que el apóstol Pablo va a usar la analogía de los dos pactos para dar una lección a aquellos que le están escuchando. Utiliza el antiguo pacto para hablar de la experiencia legalista, de aquellos que son legalistas, que creen en la salvación por las obras, que creen en la salvación por méritos propios. Y va a hablar del nuevo pacto para que aquellos que, todo lo contrario, confían completamente y solamente en la gracia salvadora, redentora de Cristo Jesús. Así que Pablo va a utilizar estos dos pactos para definir, para mostrar la respuesta o las dos posibles respuestas que hay al Evangelio. La respuesta de aquellos que creen y aquellos que son incrédulos.
No está hablando de un evangelio, de dos evangelios, de dos tipos de evangelios, como afirman algunos. No, que el Dios del antiguo pacto es diferente al Dios del nuevo pacto, que el Dios del nuevo pacto era sanguinario, era vengativo, mientras que el Dios del nuevo pacto es amor, bondad y misericordia. No, hay un solo evangelio, un evangelio que comenzó desde antes de la fundación del mundo, cuando Cristo se ofreció para venir en rescate del mundo y que fue presentado por primera vez a la humanidad allí en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando el Señor asegura que el Hijo, el descendiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente. Así que Él lo va a utilizar para dar una lección. No se trata de dos evangelios, como ya dije. Es el mismo evangelio. Y usted puede leerlo allí en 1 Timoteo 1:9. ¿Ok? Ahora, él va a usar los elementos históricos de estos dos pactos para darnos una lección. ¿Y por qué el pacto de Moisés era un pacto de condena y de muerte? ¿Por qué Pablo lo utiliza de esa manera? La incredulidad de aquellos que cruzaron el Mar Rojo, de los que fueron testigos de los milagros portentosos del Señor, pero que no lograron quedarse o de entrar a la tierra prometida. Por eso ese pacto los condenó. Y Pablo ahora habla de la respuesta positiva que los corintios están dando al mensaje de salvación. Por eso ese pacto les salva. Ahora mira, definitivamente, tanto en el pacto antiguo como en el nuevo pacto, están las dos respuestas. Si somos desobedientes, el pacto nos va a condenar. Si somos obedientes al Señor y le permitimos a Él tomar el control de nuestras vidas, el pacto nos va a salvar. Así que volviendo aquí a la lección, Pablo presenta que el fruto o uno de los frutos de un ministerio auténtico es que las almas aceptan la salvación. ¿Te parece que oremos? Que Dios nos ayude para que seamos fieles al Señor. Querido Padre, muchas gracias por tu amor y bondad. Permite, Señor, que seamos fieles a ti. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.